Acá lo tengo. Muy bien. Excelente. Acá está, vamos a ver. Sí. Creo que también es bueno que lo conozcan. La colección de 24 horas que habíamos dicho es una prueba sencilla en la manera de coleccionar la muestra, que es la orina, y que tiene mucho significado en la parte clínica para los doctores o cualquier cuidador de la salud que la indique. Esta lo que hace es medir la orina que se produce en ese periodo continuo, que sería un día, 24 horas. Entonces, se deja para muchas cosas, pero entre lo que probablemente el objetivo es ver función renal en casos de presión arterial alta crónica, presencia de enfermedades de la colágena, puede ser la lupus eritematoso, preeclampsias, que son problemas de presión arterial alta en el embarazo. Entonces son algunas de las específicas indicaciones. La colección se hace, como dije, en 24 horas. La persona colecta la orina en este periodo y a él o a ella se le entrega un contenedor que debe ser mantenido en temperaturas frescas. No se puede estar dejando en el carro, especialmente si es el verano. Entonces se mantiene fresco hasta que se regresa al laboratorio. Entonces recordemos que la orina, ¿por qué se estudia? Básicamente porque contiene muchos químicos disueltos en ella y entre ellos están algunos que nos interesan, que son la urea y la creatinina, que son materiales que se producen en el metabolismo celular y que están muy relacionados a lo que es la función renal. Así que cualquier anormalidad en estas cantidades de productos químicos que nuestro cuerpo produce, si están fuera del rango de lo normal, nos pueden orientar a la presencia de una enfermedad o una condición específica. Entonces la orina es coleccionada en 24 horas. Se puede hacer en casa de manera ambulatoria o se puede hacer durante una estancia hospitalaria si el paciente está en ese periodo ingresado por alguna causa. Entonces, esa es la indicación, 24 horas, casa o hospital. Entonces, ¿cómo se produce esto? ¿Qué pasa durante este periodo? El contenedor que se le da es como el que ustedes tienen en este momento frente a ustedes en la pantalla. Es un contenedor que está bien marcado de qué se trata. Ahí se pone el nombre de la persona, la fecha de nacimiento, la fecha de la colección, a qué hora comenzó y a cuándo se recibe, a qué hora se recibe, la fecha que se recibe. Entonces, puede ser que se reciba uno o más contenedores, dependiendo qué cantidad la persona, pero casi siempre se dan 2 botellones para guardar la orina. Y ese es este que ustedes están viendo en su pantalla, un plástico de color café o anaranjado. Es el que usualmente se utiliza. La orina, recuérdense que va a comenzar, la persona decidirá a qué hora, 7 de la mañana, 8 de la mañana, pero se espera que sea 24 horas corridas, va a terminar al siguiente día a las 7 u 8 de la mañana que él comenzó. Entonces la orina, la primera orina en ese punto cero no se colecciona, entonces se descarta esa muestra, pero hay que anotar el tiempo, por ejemplo 7 de la mañana. Ese es el periodo de inicio de las 24 horas de colección de orina. Entonces, todas las orinas siguientes deben de ser conservadas en lugares frescos y en el botellón. No se recomienda urinar directamente en el contenedor. O sea, lo digo que no se recomienda porque puede ser que a alguien se le ocurra que de un solo... No, se colecta la orina en un recipiente limpio y luego de allí se pasa al contenedor de 24 horas. Esa es la indicación. No se orina directamente. Entonces, de esa manera se sigue haciendo durante el día hasta que el proceso termina. Y una vez se terminó el proceso de la colección, los recipientes que se llenaron, ya sea uno completo, el otro a la mitad o lo que se llenó, debe llevarse al laboratorio tan pronto se haya finalizado este examen.
Si se hace en casa, también se dan indicaciones cómo debe manejarse la colección de las muestras y cómo y dónde debe llevarse una vez finalice la colección de las muestras. Esas son la conexión de lo que es las 24 horas de orina. Si ustedes ven, es bien sencillo. La primera orina se descarta, no se colecta. Se debe apuntar la fecha de inicio y la hora. Mantener todas las muestras de orina a partir de esa segunda ida al baño en el contenedor. No se orine directamente del contenedor, sino en un recipiente limpio y se transporta hacia el contenedor. Y luego recordar que se debe notar la fecha y la hora en la que finalizó. Esa última orina es la que se tiene que coleccionar y anotar. Les voy a mencionar también algunas abreviaciones que se usan en laboratorio para que lo tengan en mente. Está este de ABG, que es gases arteriales, ALT, que sería la de las alanina aminotransferasas, prueba de que se ve mucho en lo que es la parte hepáticas, los anticuerpos nucleares, INA, el BUN y el CR, que sería el nitrógeno ureico y la creatinina, el CBC, que ya lo mencionamos en la clase anterior, que era lo que es la prueba completa, el análisis completo de sangre con diferencial. El CPK, que es la creatine fosfokinase, el CPK-MB, fosfoquinasa con la fracción MB, el CR, que ya lo dijimos, creatinina, la proteína C reactiva, que sería la CRP, C-reactive peptide o protein. Luego tenemos la eritrosedimentación, se abrevia ESR. Electrolitos, ahí están todos los que más frecuentemente se evalúan. Como ustedes saben, son más. La sodio, potasio, cloruro, bicarbonatos, magnesio, sodio, calcio. La hemoglobina A1C, que se utiliza para la evaluación de pacientes diabéticos, que se abrevia como HbA1c, hemoglobina A1c. El HIV, ya lo saben ustedes, el deficiencia inmune humana. Luego lo del colesterol, se abrevia como CHO. Y también tenemos las lipoproteínas de alta y baja densidad, que se abrevia HDL, HDL y LDL. Tenemos la deshidrogenasa láctica, LDH, el PSA, que es un antígeno prostático específico que te utiliza mucho en pacientes masculinos que se les está evaluando la función prostática. En muchos casos se envía en menores de 50 años o algunas veces entre 50 y 55, previa al inicio de los exámenes de tacto prostático. Luego tenemos el PT, que sería el tiempo de protrombina, el PTT, el tiempo parcial de tromboplastina, y luego tenemos los tiroideos, el T3, T4, la hormona estimulante de la tiroides, TSH, otra abreviación que se utiliza mucho cuando se indica en exámenes de sangre. Luego tenemos la prueba oculta de sangre en heces, el FOBT, serían estas últimas letras, Fecal Occult Blood Test, y este UA, que sería el análisis de la orina, Urine Analysis. Tenemos también el del laboratorio de las enfermedades venéreas, BDRL. Aquí les puse este que se ve mucho también no en flebotomía, pero lo van a ver como medical assistant en indicaciones por otras causas, el US ultrasound, los preparados de KOH en análisis cervicales. Eso serían algunas de las abreviaciones que les quería compartir. Ahora les voy a mostrar un video para que veamos lo que es la flebotomía, pero con animación. O sea, creo que a veces eso nos ayuda un poquito a... Déjenme compartir acá sonido. Sí, activar el sonido. Que siempre que lo vuelvo a poner, doctor, se me olvida dónde fue que lo puse la primera vez. Pero Ah,
Sí, sí, hay una parte que habla como de video o de audio. Sí, vamos a... Audio. Creo que en el extremo izquierdo, como al tirado, donde está el video. Acá creo, voy a ver. Okay. No, No, no. vamos a ver. ¿Pueden ver la pantalla y Sí, el sonido, doctor? el sonido sí. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno. Gracias. Good morning, I'm Kristen. I'm here to draw your blood today. Good morning. Could you please state your name and date of birth? Pat White, November 11th, 1986. Thank you. Have you had anything to eat or drink in the last 12 hours? Not since 9 last night. Thanks. Do you have any questions? No. All right, it will just take me a minute to get everything set. Blood collection by venipuncture is one of the most common procedures performed in a healthcare setting. Common, but also complex, requiring knowledge and skill to assure the accuracy and integrity of the samples drawn and to eliminate risk to both patient and healthcare workers. The first step is to accurately ID the patient using at least two forms of identification. Does the name and date of birth on the requisition form match what the patient is telling you? Does it match what is on the patient ID wristband? Has the patient followed special orders, such as fasting prior to blood draw? Address the inconsistency first with a requesting physician or healthcare worker on duty. But if the given information does agree, it's time to prepare yourself and the patient for a successful blood draw using proper standard precautions. The phlebotomist washes and then dons a clean pair of gloves before proceeding. Make sure alcohol prep pads, gauze, tape, the correct gauge needles, and required evacuated collection tubes are within easy reach for you, but out of the reach of the patient. Then speak reassuringly to the patient as you position him for the draw. I'm all set here. If you'd please straighten your arm. It'll just take a moment while I apply the tourniquet. Applying a tourniquet slows the flow of blood in the veins and increases venous filling, thus making the veins more prominent, easier to locate, and easier to enter. However, leaving the tourniquet on for longer than 1 minute may affect laboratory test results and should therefore be removed and reapplied if the procedure will take longer than 1 minute. Use your fingertip to palpate the antecubital fossa to locate the median cubital vein. Palpation helps determine the direction of blood flow in the vein, to gauge the vein size and depth, and to estimate its tendency to roll. It also helps differentiate veins from arteries. Unlike veins, arteries have thicker feeling walls and are more elastic to the touch. Use an alcohol prep pad to cleanse the skin around the site. In a fluid, circular motion, swab from the center to the periphery of the site, being careful not to drag the pad back across the cleansed field. Let the area air dry. This prevents contamination of either the patient or the specimen. Grasp the patient's arm firmly with your hand, placing your thumb approximately 2 inches below the intended puncture site. With your thumb, pull the skin taut over the vein to help anchor it in place. Then let the patient know you're ready to make the puncture so the patient won't startle and jump. You'll feel a slight pinch. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle so that it forms a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single, short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube. The evacuated tubes are color-coded based on their additives. Know the types of additives and which color tubes are to be drawn based on requisition. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site.
A gentle mixing by inversion at least 8 times is required to ensure that any additives in the tube are incorporated into the blood sample. We're almost finished here. Are you doing okay? Fine. Engage the safety device on the needle and use the Sharps device for proper disposal. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. Please keep pressure on the gauze pad for several minutes to ensure that the blood flow stops. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and the fibrin clot. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and fibrin clot. Apply the ID label on the filled evacuation tube and store it for transport to the lab. The label must include at least the patient's ID number, full name, date of birth, and today's date. Using standard precautions, dispose of needles in a Sharps container. Dispense of all other used non-sharp materials, including used gloves and gauze pads, in an approved trash receptacle. And disinfect all contaminated surface areas. You've just completed a successful blood draw, providing a sample that can be processed for analysis. Fortunately, most blood draws are completed in an entirely professional, skilled, and that will become bruised in appearance and painful to the touch. There are many times, of course, when a single blood draw involves more than the collection of a single sample. You may be required to collect as many as 10 tubes in a single draw, and this requires even greater skill and careful planning to complete successfully. 2 keys to a successful multiple tube draw must occur in the planning stage. You need to determine which gauge needle will be appropriate for all tests being requested, and you need to plan the order of the draw to assure the integrity of all samples. But your technique should remain the same. Let's take a few moments to review. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle to form a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube to prevent release of the shutoff valve. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. When performing a multi-tube draw, it is important to follow the correct hospital-mandated order of draw. Blood cultures are always drawn first. However, in a routine venipuncture, a light blue tube should be drawn first, followed by a red top, gold, green, lavender, and gray. We're almost done here. This is the last tube I need to draw. When will I know the results? I'm kind of anxious about them. Your samples will go over to the lab today and your doctor will notify you after the results are in. You don't see them? No, I don't. The samples that we draw today are tested by laboratory professionals who relay those results directly to the physician. My responsibility is to assure the quality of the samples I draw so that the results your doctor receives are both accurate and meaningful. The level of quality and integrity of the samples the laboratory receives is dependent upon the level of skill, knowledge, and professionalism of the phlebotomist. A big responsibility, but one that can make a real difference in the lives of your patients. Bueno, entonces vimos el video que la primer paciente era una muestra y ella solamente colocó un tubo, y en la segunda paciente vieron que era múltiple tubo. Entonces ellos explican que en el múltiple tubo hay que conocer el orden de los tubos en base a la requisición que ha hecho el médico, y de esa forma se consigue una flebotomía de calidad. Y luego
ya se pueden enviar las muestras al departamento de laboratorio. Entonces, esa era los dos videos que les quería mostrar, la parte de 24 horas, y ahora voy a pasar a revisar algunas preguntas que incluyen lo que es flebotomía, algunas de ellas porque tengo muchas, para hacer esta primera parte y luego la doctora puede continuar en la segunda parte. Antes de comenzar las preguntas, ¿tienen alguna duda o quieren que se aclare algo antes de comenzar las preguntas? ¿Algo de los videos? Buenas noches. Sí, tengo una preguntita, doctor. Sí, diga. Ajá. Cuando vi en el video que marca como a 30 ¿qué? Como que marcó un numerito, eso O como que 30, era 30 grados de ángulo de entrada de la aguja en base al horizonte de la piel. Recuérdese que nosotros mencionamos en la clase que es un rango de 15 a 30 grados del ángulo de la aguja en la penetración de la piel en base al horizonte de la piel, ¿verdad? Entonces, no es exactamente que va a ser 30, sino que casi siempre se maneja un rango de 15 a 30. como un En el intervalo, video dijeron 30. Ajá, es un intervalo. intervalo. Digamos que esta es Ujú, la piel, lo que estoy haciendo yo en este momento es la piel. ujú. Este sería, digamos, el cero. Entonces, el rango podría ir más o menos, si yo le pongo acá, sería como un ángulo de entrada de la aguja entre Oh, 15 a 30 grados. Eh, en este video ustedes vieron que la aguja, ellos la entraron a 30 grados, pero si usted está ujú. en un ángulo, 30, de 15 a 30 más o menos sería así. Sería en este La, mi- periodo, en esta, aquí. la mitad, sí. Cualquier ángulo que entre en ese, entre 15 y 30 está correcto. Ya si usted entra muy por debajo del 15 ya sería otra técnica, o si entra muy, se recuerden así, los intramusculares entran casi a 90. Exactamente. Sí. Entonces, diferente el ángulo en base al horizonte de la piel acá. Esa es la explicación. Y la punción arterial también, la extracción arterial se hace también con ese ángulo y no con el de 30. Sí, Esa es la diferencia. Y esa es la Ok, técnica para poder localizar la sangre, poder extraer sangre. ok, esa sería gracias. sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, eh, yo sé sacar sangre, claro, pero algunas Sí, personas aquí en el grupo no saben, o sea, ustedes van a dar algún tipo de práctica presencial, no sé. Eh, eh, doctor. sí, gracias. Habíamos dicho al principio de este programa, de esta certificación, Ujú. en el área, los que viven en New Jersey, en New York, el grupo que necesite algún tipo de práctica, podemos referirlo al centro donde tenemos los contactos. Muchos asistentes, estudiantes lo pueden hacer y lo han hecho. En el caso de que alguien lo necesite, puede solicitarlo si vive en New Jersey, en New York. Lamentablemente, por ejemplo, Sandra, que está integrándose hoy, está en Texas, está muy lejos, no se le puede ayudar ahí. Porque el programa en sí no incluye la práctica. Nosotros sí se la agregamos. Se la agregamos. ¿Alguna otra pregunta? No. El, el video que recién vieron tiene muchas preguntas del examen. Fue una casualidad que el video menciona muchos datos a qué altura el torniquete, que no más de 1 minuto, el ángulo de entrada entre 15 y 30, que hay que mover los tubos, no agitarlos, que vieron ahí en la señorita que ella los mueve, dijo, de hasta 8 veces, suave, para que los aditivos se mezclen con la sangre, descartar los productos. Entonces, tiene bastante contenido de la clase, el video, que coincide. Así que vamos a poner en práctica ahora las preguntas para que vean más o menos cómo son las preguntas del examen, porque me han estado preguntando mucho
sobre las preguntas, que hagamos preguntas. Entonces, estas preguntas que ustedes van a ver son muy parecidas a las del examen. ¿Y cuál es la técnica de contestar un examen bien? Ahí les puse algunas cosas. Hay que ver la dirección. ¿Qué nos están preguntando? Con mucho cuidado, leer la indicación, la dirección de la pregunta. Si vemos que algo es fácil de contestar, no lo pienses 2 veces. No, al poner duda podemos contestar otra que no era. Entonces, contesten lo fácil, que esté al frente, que directo. Y luego puede ir uno descartando en base a preguntas que tienen distractores, que son obvios. No. Entonces, si usted ve algo que no es cierto, entonces inmediatamente crúcelo y ya le quedan 70% de preguntas que pueden ser reales. Y ahí va uno, y no apurarse, llevar con calma, pero ir leyendo todo con mucha precaución. Esas serían algunas como tips que hay que guardar para el examen. Ahora, una pregunta que ustedes pueden ver parecida es esta. Cuando dice, cuando se prepara la venopunción, ¿cuál es la posición que queremos al paciente? Y acá ustedes pueden tener una idea de cómo debe estar el paciente, pero recuérdense que no es lo que yo recuerdo, sino que las opciones que me dan en el examen. Entonces yo tengo que jugar en base a esto. Ya. Entonces, por ejemplo, al número 1 le dice, el paciente ambulatorio debe estar acostado en una cama, de una manera confortable. Esa es una opción. De ahí la 2 dice, tener al paciente sentado en una silla alta para que sea fácil de hacerle la venopunción. De ahí que debe tener el brazo estirado, recto, a la altura del hombro y la muñeca. O sea, como que estuviera haciendo un saludo en la Alemania nazi. Ustedes veían que ellos extendían el brazo a la altura del hombro, la muñeca. Y esa es la opción 3. Y la última dice, el paciente debe tener su brazo con una ligera doblez al nivel del codo. Entonces, si nos vamos a las opciones, probablemente esta es. La 4, claro. Porque el paciente no tiene el brazo recto, porque les decían, el brazo recto a la altura del hombro y la muñeca, es como que alguien lo ponga así. Sí. No es correcto. O lo voy a tener acostado, que está tranquilamente, lo pongo en supino, tampoco. Y luego la opción que me da es esta. Entonces, hemos ido viendo las opciones que nos dan y lo que es probable que va a ser la correcta para nuestro examen. Entonces, en este caso, la 4, dice el paciente ligeramente doblado, esa es la correcta. Y doctor Baños, recordar en algunos casos, sobre todo para los que no dominan el inglés y la lectura rápida del inglés, algunos términos confunden un poco, porque en la número 2, cuando usted dice high stool, sí. está acostumbrado, no sabe de qué se trata, no sabe de qué tipo de silla es esa. Y esa es el banquito que no tiene, o sea, el sillón es que no tiene hombro, no tiene nada, ni nada de eso. Sí. Entonces, término que no se ve tan frecuente, que uno no lo lee tan frecuente en el inglés, el high stool. De hecho, el stool uno lo puede confundir con otra cosa, sí, claro. Las heces fecales también en medicina se usa así. Entonces es importante entenderlo, porque en algunos casos, algunas preguntas, hay algunos términos que uno no lo domina, y con la lectura de las preguntas es que se va familiarizando. Sí, por ejemplo, lo que dice el doctor es correcto. Es el high stool, es como uno de asiento alto, como los que la gente ve en los bares. Exactamente. Usted ve el asiento de bar, no tiene respaldo. Taburete. Entonces, taburete, sí, un asiento alto. Sí. Ese sería el high stool. Veamos la siguiente pregunta y me ayudan a contestarla. Dice acá, ¿qué pasa si un torniquete se deja por mucho tiempo antes de hacer el sacado de la sangre? ¿En forma hematoma? Hematoma es una posibilidad, sí. Hemólisis probablemente no, ¿verdad? Entonces lo podemos tachar. No, hemograma tampoco es otra opción que es viable. Entonces nos queda el hematoma y la hemoconcentración. Pero aquí nos están pidiendo, dice, antes de sacar la sangre, porque el hematoma es después. Se concentra demasiado. Entonces, si ya vemos el before, lo único que nos queda es este.
Entonces, Ujú. eso es correcto. La hemoconcentración, si se deja más de 1 minuto, esa es lo que va a pasar. Entonces, recuerden acá esta foto que yo la puse, decía, el torniquete se debe de quitar tan pronto usted tenga flujo hacia el tubo y que no debe ser mayor de 1 minuto. O sea, Sí. tiene que ser menos de 1 minuto. Minuto. Entonces, ahí esa tienen, aquí ya sería otra respuesta correcta. Veamos la siguiente. Vamos a irla viendo así. Dice, ¿en qué momento yo le pongo la etiqueta o le pongo algunos datos en la etiqueta? Tubo. Cuando el flebotomista recibe la orden, antes de coleccionarse, durante el transporte, probablemente no, No. después de que he coleccionado. ¿Qué Después vieron de ustedes? coleccionar. La A primera. la 3. Recuérdense que el video, la joven flebotomista, ella al final ya Puso había los agitado nombres. le puso los nombres. Entonces, ese es el momento. Entonces, después de que la colección se ha hecho, cuando ya usted retira, es el momento en que actualmente los tubos, probablemente que ya tengan este label puesto, porque hasta el nombre del paciente, cuando le hacen como el check-in, la flebotomista pone los datos generales y ya van a ir algunos nombres, tienen que estar en todos los tubos. Nombre del paciente, la fecha de nacimiento, algún dato del seguro, tal vez tenga acá algo de que se pueda escanear de una máquina aquí abajo, pero va a tener algunos espacios aquí vacíos, que son, por ejemplo, las iniciales del flebotomista, la fecha del día, la hora en que se coleccionó. Todo eso es cuando se tiene que hacer este llenado del label. Entonces ahí, después de que la colección se hizo, ya se llena este dato acá. Esa sería la respuesta. Y la razón de eso, profesor, quería recordar Sí. la manera de aporte, porque eso ha pasado y pasa constantemente cuando el flebotomista trabaja en un centro que toma mucha muestra. Si lo pone antes y por alguna otra razón no saca todos los tubos, si ya están con el nombre o el label, puede ponerla en el contenedor y confundirse con otro paciente. Usted le saca la muestra y resulta que tiene el label de otro paciente y ya eso es un error muy grande. Eso ha pasado y hay que evitarlo. Puede pasar. Sí, entonces esta está después. Veamos la siguiente pregunta. Dice, en este caso, ¿qué examen requiere una cadena de custodia? Cadena de custodia es cuando la muestra no debe ser como perdida de vista o en ningún momento puede ser sujeta a que sea puesta en duda el contenido que se obtuvo ¿sería un cultivo de sangre? ¿Una muestra de donante de sangre? ¿Un monitoreo de medicamentos, de droga terapéutica? ¿O una prueba de droga? ¿Qué creen ustedes? Cultivo de sangre. Usted tiene que estar segura que en el cultivo de sangre que la cadena de custodia, acuérdense que esta palabra cadena de custodia ya es como un término un poquito legal. Necesitamos un poquito legal cuando tenemos un cultivo de sangre. Es que está monitoreando, ¿no? Sí, pero se la voy a mostrar en la siguiente. La respuesta es esta, cuando se hace como un muestreo de droga, que puede ser que ustedes quieren ver en un paciente si ha consumido algún tipo de droga recreativa, puede ser cocaína, marihuana, o ha usado ansiolíticos u otro tipo de medicamento. Yeah. En algunos casos, si esta prueba que ustedes ven acá es lo que se llama point of care y el doctor el otro día lo sacamos a esta abreviación point of care, que se abrevia CPOC. Estas pruebas de orina que se hacen a la par del paciente en una clínica, el resultado es inmediato. Esta probablemente, porque el paciente se entera del resultado,
y cuando él se entera ya casi que le da a usted un consent, que él ya sabe el resultado. Pero cuando se manda la muestra, esta misma muestra para verificar control de calidad a un laboratorio que puede estar lejos, ya necesita un llenado de una cadena de custodia, que es un poquito, que usted tiene que sellar el frasco, le pone acá un label sobre esto para que no se lo vuelvan a abrir. A pesar de que hay una respuesta acá, probablemente póngale que usted tuvo un positivo acá. Un positivo, pero lo tiene que sellar, le pone un label nuevamente de lado a lado para que no se lo abra y no tiene que estar roto. Tiene que llenar esta cadena de custodia. Luego usted lo mete en una bolsa plástica en donde también se sella y si se abre, la bolsa se rompe, ya no se puede volver a cerrar. Entonces ya es una manera de saber de que esa bolsa fue rota. Todo eso es lo que se llama chain of custody. Entonces, para fines legales de un juzgado, eso se tiene que hacer y en este caso que ustedes ven acá, la que más nos interesa es la droga. Tanto el cultivo de sangre no importa si no hay cadena de custodia porque es un resultado microbiológico. El donante de sangre es más que todo que sea el contenido de la sangre, se va a hacer exámenes múltiples para ver que no haya HIV, que no haya hepatitis, que no haya Chagas u otro. No mucho, pero la droga sí. E incluso en ese examen de cadenas de custodia, ese examen tiene un sello también, donde muchas veces en el papel debe firmarlo, debe ponerlo el paciente, firmar con el formulario, y en el sello se le pone, el flebotomista debe poner las iniciales de tal manera que se asegure que si se rompe ese tubo, ese frasco, ya no pertenece a la orina de ese paciente. Tiene que tener esa seguridad, eso es un control legal también que tiene. Sí. El sello. Y la, Entonces, la doctora que habló del cultivo de, porque confunde, que habló del cultivo de sangre, sí, sí. El cultivo de sangre con relación al flebotomista, el rol que tiene, más bien es tomando la muestra para hacer la tipificación, o muchas veces en algunos casos en los hospitales le entregan la sangre, pero básicamente es una pregunta para enfermería. El rol de las enfermeras, eso está limitado exclusivamente a las enfermeras registradas. Puede ser una LPN, puede haber una Medical Assistant, pero la enfermera registrada es la única persona autorizada para administrar la sangre. Creo que no fue cultivo, creo que la doctora hablaba de cultivo, pero en este caso el cultivo, sí. Sí, perdón, me confundí. Es donar. No se hace una transfusión. Es con la transfusión a lo que me refiero. Ahí, sí. Pero el cultivo no, el cultivo es el flebotomista, sí. El profesor habló el martes pasado de los tubos en el niño y en el adulto, y más bien es tomar la muestra como si fuera un tubo regular. No hay control con eso. No hay mucha control, sí. Bueno, veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos tubos que ustedes ven acá, 1, 2, 3 o 4, se llenaría por último? Si tuvieran que ustedes que ordenarlo. El celeste, light blue, el bote de anaeróbicos, el tapa roja o el tapa lavanda. El rojo. Light blue, ¿no? Pues... Este llenaría usted por último. El rojo. ¿Alguien tiene otra respuesta que no esté de acuerdo? Tengo pensando light blue. Por último, también. Yeah. Muy bien. Entonces tenemos dos respuestas. Light blue y el rojo como último. Veamos. Recuérdense que en base a la requisición hay un orden que usted tiene que respetar. Y ya sabemos que lo dijimos que cualquier cultivo es 1. Entonces este sería nuestro primer tubo, ya sea anaeróbico o aeróbico, y el pediátrico cultivo si va en la orden. Si no va en la orden, este es lo que tenemos que respetar. El segundo sería el light blue. El tercero, el rojo. Luego tenemos los verdes. El lavanda, que es nuestra opción.
Y el gris es por último, pero que no aparece en la pregunta. Entonces no es el último es el lavanda. Entonces tienen que recordar esta lista acá. Que si no Tengo una está... preguntita. Sí. Me parecía haber visto un azul oscuro y una light blue. No, hay verde claro y verde oscuro. Light green y dark green. Sí, los dos Negro tienen y gris. litio. Lo vamos a ver eso después, cuando que el verde, los dos verdes tienen tienen heparina. Okay. Solo que una es litio heparina y el otro no lleva litio. Okay. Y luego este gris, que usted lo mencionaron ahora como negro, pero es Negro. es un Negro gris. gris. Ajá, negro gris. Es un gris. Vamos a la siguiente pregunta para que vamos practicando. Dice, usted está de Medical Assistant y recibe una orden en donde la requisición dice esta abreviación, STAT. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa STAT? ¿Es Ok. 2? 2. Urgente. Bueno, así es. Cuando ustedes vean la palabra urgente, entonces estamos hablando de un STAT. El STAT es un examen que urge porque el diagnóstico y el tratamiento del paciente es bien importante. Cualquier retraso en el resultado puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces eso es como urgente. Pare, deje todo. Sí, pare, deje todo. Y como el doctor Restudio en una ocasión lo mencionó, en algunos hospitales tienen gente ya solamente para STAT. Porque ellos están recibiendo de todos los servicios del hospital, de todos los pisos. Es una Cualquier cosa que emergencia. llegue como STAT, ellos lo procesan Como ni emergencia. siquiera como emergencia, ni siquiera antes de otros, porque ellos no están haciendo otros. Ellos están haciendo solo STAT. Sí, Entonces, a nivel privado lo que tienen es, sí, choferes para eso nada más, y la bolsa se le pone un label especial que dice STAT también, color rojo. Esos son los que tienen todos los laboratorios, que usted le pone eso, lo separa, y cuando llegue ese chofer usted lo envía, aunque tenga 50 espécimen regular, ese no va con los espécimen regular. Eso viene un chofer para eso nada más. sí, es una prioridad rápida. Van a ver también algunas otras abreviaciones. Por ejemplo, hay otro que se llama, está el ASAP o ASAP, que es el as soon as possible. Lo vamos a mencionar después. Este resultado también se necesita rápido, pero no con la urgencia del STAT. Se necesita lo más pronto posible para el diagnóstico y el tratamiento, pero no es urgente. Luego tenemos otros que se llaman de rutina, que son exámenes que se coleccionan y tienen más tiempo. No son necesarios de una forma inmediata para el diagnóstico y tratamiento. No caen en la categoría tampoco del as soon as possible, mucho menos del STAT. Son de rutina. Se pueden tardar más horas y como dice el doctor, se pueden ir a otro tiempo, no con ese chofer que está esperando los STAT. Cuando vean este urgente, les están preguntando del STAT. Ahora, les acabo de dar yo estas definiciones. Vamos a ver si me ayudan a ponerlas en orden. ¿Qué es? Lo acabamos de estar hablando hace 20 segundos. ¿Dónde pondrían el STAT? ¿Qué creen ustedes que es urgente? Número 1. En una hora. Vamos a poner la B acá. Vamos a poner la B. Ujú. Y cruzamos acá. ¿Dónde pondrían el de rutina? 2 horas. 2. Aquí. Yes. Acá. ¿Y el de ASAP? As soon as possible. 4 horas. Acá. Sí.
¿Ustedes le darían más prisa al rutina que al as soon as possible? Mm. Es por el tiempo de que puede tener, se puede esperar los cubitos en la sangre, pueden esperarse en ahí. Dice que es en 1 hora, tienen que hacer laboratorio pronto. No se pueden esperar mucho, pues Sí. mirando esa posibilidad, ¿no? Sí, veamos. Recuerde, el STAT, habíamos dicho que era cualquier retraso pone en riesgo la vida, está bien, el B. Ujú. El rutina puede ser de 4 horas desde el momento que se sacó la muestra. Ujú. Y ese momento que se sacó la muestra se mide. Hay una abreviación también que se pone TAT, que se llama Turn Around Table, que es el intervalo de tiempo entre cuando se toma la muestra y cuando se tomó la muestra, se recibe en el laboratorio y el resultado se reportó. Ujú. O sea, si la muestra fue en un hospital y la enfermera o la medical assistant, flebotomista, tomó la muestra a las 8 en punto PM, la llevaron al laboratorio a las 8:05, 8:10, y ellos se tardan porque no le pusieron stat. Ellos dicen, oh, bueno, no hay mucha prisa, No hay entonces pues prisa. lo hago más despacio porque tengo un as soon as possible antes de él, lo hago en 2 horas o menos. Entonces, la rutina se va para acá abajo y el as soon as possible, que sería como de 2 horas o menos. Ok. En ese orden, ¿qué sería? Bueno, voy a cerrar con esta pregunta que viene y ya podemos tomar el receso. Esta pregunta dice, un examen de Papa Nicolau o PAP test. ¿A qué laboratorio o qué departamento creen ustedes que se envía para análisis de los Citología. citología? Sí, es correcto. Así es. Entonces recuérdense que el Papa Nicolau más que todo es el estudio de las células. Por eso Ujú. site significa cells, Ujú. el histología son tejidos y estos son otros estudios más específicos como inmunohematología, microbiología, que es más de Ujú. bacterias, pues otras cosas, y las químicas clínicas son otras. Entonces el PAP tiene que ser el estudio de las células y como yo les puse acá unas imágenes de las células, tal como se ven, y la muestra cómo se procesa en una laminilla De vidrio. de vidrio, sí, así es. Entonces, bueno, entonces creo que voy a detenerme acá. Si ustedes vieron, ahora vimos algunas preguntas. Voy a seguir preguntándoles en la siguiente clase. Doctor Baños, Sí, aprovechar para recordarle en la presentación que hizo la doctora Ana María, sí, María sí. Tavares, habló de la banda del tubo que contiene RTA. ¿O sí? Es una pregunta que siempre sale, pero el que no es médico debe para aprovechar esta pregunta. Sí. Se fue, doctor. No se escuchó. Nada, no se escucha. Del Papa Nicolau. Doctor, se quedó mudo. ¿Puede Sí. repetir, por favor? Sí, lo que le decía cuando usted hablaba, aprovechar esto para el que no es médico, que muchas veces le salen preguntas que se pueden confundir. El tubo Lavander, el morado, muchas veces salen preguntas que no solamente qué contiene como anticoagulante, sino a qué departamento de laboratorio va. En ese caso es hematología, que tiene que ver con la sangre. Sí, oh, muy bien, doctor. Sí, eso era eso. ¿Algo más, doctor? Bueno, yo pararía acá, doctor, en esta